¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, vamos a seguir profundizando en la situación que atraviesa la Fuerza Aérea de nuestro país, en la tragedia que de alguna manera se instaló ya el pasado viernes, pero que se profundizó a partir del accidente ocurrido ayer en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Y le agradecemos especialmente al viceministro de Defensa Nacional, a Daniel Montiel, con quien ya la semana pasada teníamos previsto una charla que se pospuso por cuestiones formales a la espera de su asunción y que bueno, finalmente se concreta. Le agradecemos por haber venido mucho más en este momento. Gracias, buenos días. Bueno, a ver, la verdad que ni en el peor de los escenarios, ni en el más pesimista se podría pensar en un arranque de gestión como el que les toca, ¿no? Asumir el día de la tragedia de Durazno en medio de todo lo que sucedió aquel día y a los 4 días otra tragedia, otra vez en la Fuerza Aérea y con otra aeronave. Sí, sinceramente nosotros teníamos pactada esta entrevista con anterioridad y nunca nos imaginamos estar en este escenario, sinceramente. Lamentablemente las circunstancias del momento, de la hora, las circunstancias históricas nos pusieron en este cruce de caminos con dos circunstancias desgraciadas para la Fuerza Aérea en particular, pero para todas las Fuerzas Armadas en general y creo que todos los uruguayos lo tenemos que estar sintiendo en virtud de que, bueno, lo que ya es público y conocimiento, 2 accidentes fatales, ambos accidentes están siendo analizados, como ya lo anunció el ministro y el señor comandante de la Fuerza Aérea, están siendo analizados a través de los procedimientos y los mecanismos adecuados para ello. Y bueno, por lo tanto, al momento y al día de hoy no resta otra cosa en principio más que acompañar, primero que nada, el sentimiento con la familia y en segundo orden, continuar trabajando, haciendo los esfuerzos que de algún modo ya venían trazados desde el ministerio. El ministro Menéndez toma ese camino y se trata fundamentalmente de trabajar en pos de que podamos alinearnos en términos de lo posible que pueda hoy la siempre complicada y corta frazada presupuestal y todo lo que ya sabemos, en materia de que de algún modo podamos ir adecuando las Fuerzas Armadas a las condiciones que hoy podamos aproximarnos en mejora de formación y calidad tecnológica. Hay una pregunta que me resulta ineludible antes de conversar algunos aspectos, insisto, profundizando en la situación que se generó ayer. Pero quien está del otro lado, estoy seguro que ayer cuando tomó contacto con la información tuvo el mismo sentimiento que yo y se lo quiero preguntar a usted. ¿No es demasiado 2 accidentes de estas características que no son frecuentes en tan pocos días? Es decir, ¿se puede creer en una casualidad en este sentido? No sé si decirle la maldita casuística, pero le puedo asegurar, y es un elemento que en estos pocos días de ministerio ha sido un elemento central, es el altísimo nivel profesional de los componentes de las fuerzas y particularmente en este caso de la Fuerza Aérea. Son oficiales, técnicos y profesionales altamente calificados que cada actividad que realizan la realizan bajo las máximas condiciones y los protocolos establecidos para el tipo de materia que realizan. Convengamos que son materias fundamentalmente por el principio de que son materias de riesgo, es decir, acciones, actividades, ejercicios en los cuales siempre el factor riesgo está en el escenario. No, pero cuando ayer le avisan del siniestro, ¿se le pasa por la cabeza decir, bueno, pero qué fue lo que pasó? No, lo que se le pasa por la cabeza a uno es atribuirle a priori a esa maldita factor suerte que le digo, o desgracia que se da en 2 circunstancias, porque le reitero, los componentes de acción y de actividad con que se realizan, a priori no me llevarían o no nos llevarían a pensar en otra cosa que en esa casuística que la vida le pone a los hombres en cosas tan increíbles, por lo menos para nosotros hasta este momento, como son estos 2 accidentes. Pero sí le reitero, y perdone que le interrumpa, que el elemento central de estas acciones están centradas sobre actividades que tienen como principio ejercicio de riesgo, situaciones complicadas, porque en definitiva los militares para eso se entrenan y preparan, para actividades de riesgo y circunstancias extremas. Por lo tanto hay que ejercitar y estar
bien entrenados para afrontar esas circunstancias. Y lo segundo es que cuando salen a hacer ese tipo de actividad, están cumpliendo con estrictos protocolos a los cuales ellos mismos y todo su staff y todo el equipo supervisa y controla, de acuerdo, les reitero, a normas muy exigentes. Usted hacía referencia a que es el ministro y el comandante en jefe quienes van a dar algún detalle más sobre lo acontecido, pero sobre lo que ya más o menos se maneja. Lo que se puede saber es que el accidente de ayer se dio en circunstancias que se realizaba un ejercicio, una maniobra de riesgo. Es decir, se estaba simulando que el helicóptero aterrizaba sin un motor prendido. Yo no tengo los detalles exactos desde el punto de vista técnico. Era una maniobra de entrenamiento, le reitero, tenía las condiciones esas de realizar actividades complejas. Creo que una de esas actividades era precisamente, no sé si exactamente quedar sin propulsión o algún tipo de aspecto técnico, pero sí era una maniobra y un ejercicio de riesgo con personal que estaba muy bien preparado, muy bien entrenado. El oficial que estaba al frente del entrenamiento era un hombre de vasta experiencia. Nos han transmitido que es un piloto altamente calificado, ha participado en misiones en el Congo. Es decir, la situación dada es que el viernes tuvimos esta fatalidad, el sábado se realizó el sepelio de los oficiales del accidente en Durazno, y sin embargo ayer martes y el mismo día lunes, la Fuerza Aérea a través de su personal estaba realizando maniobras, teniendo que mantener una moral alta en una situación complicada y difícil como es, para todos, reitero, pero fundamentalmente para quienes integran la fuerza, frente a la pérdida de sus camaradas, tener que volver al día siguiente, ponerse su equipo de trabajo y salir a realizar el entrenamiento exigido para cumplir las misiones que el país le requiere. Sobre eso y sobre la afectación a la moral ya vamos a conversar seguramente en algunos minutos, pero antes se imaginará también que los comentarios van muchos en este sentido. De hecho, yo leí ayer a algún legislador de la oposición, recuerdo a Pepe Pasquet, pero hubo otros que mencionaron ese sentido, de solicitar que se parara toda la flota hasta tanto se hiciera una revisación completa de cómo está la flota de la Fuerza Aérea, que obviamente eso se debe realizar, ¿no? Debe ser algo rutinario, pero ahora, ¿se piensa en el Ministerio de Defensa en poner un parate para hacer una revisación total de los equipos y de las aeronaves con los que se está volando, para evitar, bueno, que esto que usted deja como un margen a la desgracia o a la casuística no vuelva a acontecer? En lo que usted se está refiriendo, el día de la comparecencia en la comisión del Senado, nosotros, que reitero, asumimos formalmente el día viernes, uno de los lineamientos que ya el propio ministro Menéndez estaba indicando como parte de un proceso que se venía, era una auditoría técnica general del estado de situación de los distintos componentes de la fuerza, particularmente de la Fuerza Aérea y la Marina. Ese hecho, esa acción también fue reclamado por uno de los senadores en el día que comparecimos en el Parlamento, el día lunes, que fue un planteo que le reitero, fue hecho sobre una acción que ya estábamos determinando con el propio ministro, quien es el que dio esta indicación. Y eso lleva a que nosotros tenemos que seguir cumpliendo los protocolos y los lineamientos establecidos para este tipo de circunstancias. Como ustedes saben, en el caso del accidente de Durazno, el tipo de aeronaves involucradas, las A-37, son objeto, como parte de esos protocolos a los cuales yo hacía referencia, a quedar en tierra hasta tanto se haga una revisación técnica, reitero, con protocolos altamente exigentes, y ver cuál es el estado de situación para luego poner en vuelo nuevamente esas unidades. En estos casos, esto sucedió ayer a la tardecita, simplemente la comunicación fue en algún caso telefónica y poco más, pero de acuerdo a lo que entiendo se aplicarán los mismos protocolos a los efectos de tener una certeza o una seguridad de qué elementos estuvieron involucrados en esta fatalidad. También se pararía la flota de helicópteros. Eso lo determinará, y le reitero, fueron intercambios telefónicos, lo anunciará en su debido momento el ministro con la decisión que tome el comandante de la Fuerza Aérea. Claro, ahora, más allá de separaron los A-37 por el accidente de Durazno,
seguramente se vayan a paralizar la flota de helicópteros. ¿No es momento de paralizar todo para hacer una revisación general? Le soy sincero, no sé cuál es el procedimiento que se irá a aplicar en este tipo de unidad, porque no sé si refiere a otro tipo de unidades de similares características. Y reitero, lo determinará hoy, seguramente ya lo estará haciendo el comandante en jefe de la Armada, el comandante Zanelli, y el ministro dará su opinión. Pero le voy a comentar algo, el país como todo sigue andando y las Fuerzas Armadas son 365 por 24 horas. O sea que en cualquier caso y en cualquier circunstancia, las misiones fundamentales de algún modo siempre se van a ir cubriendo, incluso quizás, como seguramente muchos de los componentes de las Fuerzas Armadas lo saben y lo viven, incluso quizás no con los mejores equipamientos o no con las mejores tecnologías, pero bueno, las misiones fundamentales se seguirán cumpliendo. Usted mencionó el tema de la moral. Uno Sí. imagina la situación que ya todos sabemos en lo que tiene que ver con las remuneraciones que hay a nivel de las Fuerzas Armadas, de las tres armas. Son remuneraciones que para el común de la sociedad son de las más bajas. Se vive en contextos adversos en muchas oportunidades. Sí. Esto es un asunto que ustedes mencionaron en la comparecencia ante el Parlamento, reconociéndolo. Y además hay que sumar estas circunstancias, ¿no? La tragedia que se instala el viernes, la tragedia que se instala ayer. ¿Cómo se hace para seguir? ¿Qué mensaje se puede dar a quienes integran la Fuerza Aérea en estas circunstancias? Bueno, mire, nosotros como parte del Poder Ejecutivo, desde el año 2006-2007, Uruguay ha iniciado un proceso en materia de defensa que nunca se había realizado, y es la construcción, la elaboración y el desarrollo de una ley de defensa nacional que ya tenemos. Se ha trabajado, se ha desarrollado y ya existe una política nacional de defensa, hay una política militar de defensa, y le nombro estos tres componentes a los efectos de que la defensa nacional es una política pública y esto tiene que involucrar fundamentalmente a la población civil y al componente militar como parte de esa gran estrategia, ¿no? Y esto que usted preguntaba tiene que ver con el sentido de que nosotros tenemos que hacer una construcción imprescindible y de cercanía entre lo que es lo militar y lo que es el quehacer de lo que la ciudadanía a veces lo ve a la distancia. Claro, por eso, mal o bien, se está reconstruyendo. Sí, De alguna manera, la imagen de las Fuerzas Armadas en la sociedad está mejorando. El problema es, o generalmente lo que sucede es que ese correlato entre la mejora de la imagen no tiene asidero, por ejemplo, a nivel presupuestal o a nivel de inversión. Claro. Y eso es una decisión del partido de gobierno, no es una decisión de la sociedad civil. Claro, ahí yo venía llegando a ese sentido de que esa comprensión, esa necesidad del acercamiento y de la cercanía se tiene que expresar luego en lo que, como dijimos ya, la parte presupuestal que nunca alcanza y siempre es corta, donde hayan determinadas acciones presupuestales, donde determinadas características de aspectos obviamente salariales puedan y deban estar contemplados en esta parte de los uruguayos, que es el componente militar que tenemos. Y a veces esa cercanía a la cual yo estaba tratando de hacer referencia no tiene un correlato en todo el espectro político, o que comprenda y entienda de que hay determinados esfuerzos de aspectos presupuestales que a priori podrían parecer de segundo orden o de segunda línea para otro tipo de prioridades, porque recordemos que nuestro Poder Ejecutivo desde el 2005 agarró un país que estaba sumergido en el subsuelo, desde el punto de vista social y económico. Entonces, comprender eso para poder tener acciones presupuestales, acciones de formación, acciones que, en definitiva, estos técnicos, que son los militares especialistas en estas materias, puedan tener una presencia activa y comprometida con la fuerza y tener los estímulos que todos queremos tener, que es, en materia salarial, la posibilidad de por lo menos generar los espacios básicos de desarrollo para nuestra familia. Y un soldado hoy está ganando líquido en el bolsillo 15.000 pesos. Entre lo que sucedió el viernes y esta tragedia de ayer, ¿han podido conversar con el ministro acerca de, pensar una ingeniería financiera para renovar aún más la flota? Hay veces que estas situaciones, que son una tragedia, que son desgraciadas,
obligan a replantearse muchas cosas y ciertamente quizás todos asumamos un poco más o tengamos más conciencia de la necesidad de renovar la flota. Tanto, en este caso estamos haciendo mención a la Fuerza Aérea, pero yo leía la taquigráfica de la comparecencia de ustedes. En la Armada hay una situación que es, yo no sé si no es más preocupante incluso que la que se vive en la Fuerza Aérea en cuanto al equipamiento que dispone la Armada en nuestro país. Entonces, en ese sentido, se estaba pensando en una ingeniería financiera para hacer una compra importante. El ex ministro Huidobro, lamentablemente fallecido, hablaba de unos 500 millones de dólares que se necesitaban invertir. Sí. Bueno, efectivamente, como usted alude al ministro Huidobro, ya se venía trabajando en el Ministerio, por instrucciones del presidente de la República, en precisamente pensar una ingeniería que nos permita hoy los distintos modelos y formatos que puedan existir a los efectos de que, bueno, hacer un posible programa de readecuación en algunos de los elementos más sensibles de los requerimientos que hoy podríamos tener desde el punto de vista de equipamientos y de tecnologías a los efectos de, bueno, de preservar y cuidar la integridad territorial y las riquezas nacionales, que en definitiva de eso se trata. Es decir, las Fuerzas Armadas no están por un gusto de tenerlas, sino porque tienen que cumplir una misión y hay un requerimiento de esa misión que, bueno, tiene un componente tecnológico fundamental. Lo digo con propiedad, en virtud de que, en mi caso, que he trabajado embarcado y particularmente en buques pesqueros, por ejemplo, sentir la impotencia de no poder hacer nada cuando usted ve en el horizonte un barco de otra bandera extranjera que está robando sus recursos pesqueros, a modo de ejemplo. O, ¿por qué no?, sentir la satisfacción cuando usted ve la presencia disuasiva en aquellos momentos de algunos de los buques o aeronaves de la Fuerza Aérea que lograba que esa riqueza nacional estaba siendo protegida y custodiada. Eso quizás lo ve poca gente, no lo siente, pero sin embargo esa acción significó para el país muchísimos centenares de miles de dólares, que era lo que nos estaban hurtando en esa materia. Lo mismo con la Fuerza Aérea. Así que, en concreto a su pregunta, le digo que lo que nos trasladó el ministro Menéndez era que íbamos a continuar trabajando en esa ingeniería de modelo financiero, cumpliendo con las instrucciones del presidente, para buscar distintas alternativas para mejorar algunos de los aspectos tecnológicos más exigentes o más urgentes que podrían haber hoy. ¿No se modifica eso por la circunstancia actual, en el sentido de quizás acelerar los plazos o no hubo una comunicación al respecto? Sí, sinceramente hoy no lo podría decir, porque comprenda que no es para justificarlo, porque en realidad somos gobierno, somos continuidad y asumimos lo bueno y lo malo que pueda haber pasado y lo que vendrá, pero el viernes asumimos formalmente. Lamentablemente el sábado acompañamos a la Fuerza Aérea en estas circunstancias. El día lunes comparecimos al Parlamento y ayer martes el ministro nos convocó a la primera reunión, que le diría yo, de gabinete del Ministerio de Defensa. Y bueno, y luego tuvimos a la tardecita la novedad de este desgraciado hecho, ¿no? Así que todavía estamos acomodando el cuerpo, pero creo que tenemos un horizonte con muy grandes desafíos. De las últimas, con relación a la tragedia de Durazno, en un principio se había manejado que la investigación iba a ser reservada. Habida cuenta de esta situación que se da ayer en el aeropuerto de Carrasco y de lo que despierta en toda la sociedad, ¿se puede modificar esto, de quizás hacer más abierta la información para que la gente tenga respuestas? Porque yo me imagino también, y me pongo, viceministro, se lo digo sinceramente cuando preparaba la entrevista, me pongo en la familia de quienes hoy todavía están trabajando en la Fuerza Aérea y que quizás, como usted decía, mañana, en las próximas horas, tienen que volverse a subir una aeronave, pilotar y ¿por qué no estar expuesto a una situación como la que lamentablemente se dio? Entonces, ¿qué mensaje se les da del poder político a esa gente que tiene la familia, que se sube a aeronaves, que todos sabemos que quizás no están en las mejores condiciones desde el punto de vista de su antigüedad, no estoy hablando del punto de vista técnico, estoy hablando del punto de vista de la tecnología? ¿Qué se les dice y qué se les transmite? ¿No sería mejor transparentar más la información? Mire, hasta el nivel de información en el cual yo, conversando, o nos han explicado, porque realmente ha sido así, es que este tipo de análisis requieren distintos escenarios de análisis en la cuestión. Y entonces, esos se analizan en esos distintos 2 o 3 escenarios y luego se hace una síntesis general, que son las distintas hipótesis que pueden llegar a concluir
sobre el accidente. Lo de reservado no se trata de una acción misteriosa para crear una cuestión secreta, sino que lo reservado viene por el lado de que son tantas las variables y los componentes que hay que analizar, y no solo en Uruguay, en el mundo esto, que eventualmente trabajar con información abierta puede llevar a generar hipótesis, malas hipótesis, confusión, conclusiones erróneas. Entonces, este tipo de procedimientos, que le reitero, se aplica en todo el mundo, se hacen con ese nivel de reserva y que cuando se transmite, ya se transmite porque se tiene una certeza. Es un trabajo altamente técnico, sumamente complejo, como usted comprenderá, pero no por una cuestión de secretismo, sino que se trata por una cuestión de que la reserva es darle la seriedad necesaria al análisis del accidente. Las últimas dos horas, sí. ¿Cómo no? El audio que escuchábamos más temprano y de la comunicación entre la torre de control y los pilotos, ¿da alguna pista de lo que aconteció ayer? ¿Ustedes pudieron tener información acerca de esta comunicación con la torre de control y eventualmente si eso generaba una pista acerca de si es una falla humana, una falla mecánica? Sí, en mi caso, que estoy como conductor político en la segunda línea, siguiendo inmediatamente al ministro, hasta este momento que estamos aquí charlando, yo no tengo ninguna información de carácter técnico que pueda haber recibido en función de ese comentario que usted me hace en cuanto a ese audio. Hoy me explicaban que hay aplicaciones de distintos modos que se pueden obtener audios de las comunicaciones en las torres y todo ese tipo de cosas. No tengo elementos técnicos para decirle sinceramente si eso será por parte de los especialistas una información seguramente importante, seguramente. La última, ¿qué tipo de asistencia se le da a las familias de las víctimas? Porque en eso nos hemos centrado poco y en cada uno de los 4 casos estos son personas jóvenes, Sí. personas con familias, en muchos casos con hijos. Sí. ¿Qué tipo de asistencia se les da? Bueno, hay una situación que está dada con esta fatalidad y este tipo de situaciones donde no tengo exactamente claro cómo es el sistema del servicio de asistencia militar, pero lo hay, y más allá de que, bueno, tiene derecho, por supuesto, con otro tipo de temas compensatorios y otro tipo de situaciones así, hay un servicio que se acerca y está rodeando y cubriendo en la medida de lo posible, no solo desde el punto de vista emocional, sino que desde el punto de vista material también, de alguna manera, por llamarle, a las situaciones que quedan las familias. Y bueno, reiterarle antes que nada de que esta situación, si bien no estaba prevista, creo que los integrantes de las Fuerzas Armadas, cuando asumen la carrera militar, cuando su familia y su entorno entiende y comprende de que un integrante de su familia está en este tipo de actividad, el factor riesgo, que no justifico otro tipo de acciones, pero el factor riesgo y los imponderables están 100% a la orden del día. En definitiva, para eso se preparan y para eso se entrenan, para superar de la mejor manera las situaciones de alto riesgo que de otro modo no cualquiera podría asumir. Entonces, el reconocimiento al esfuerzo y a la moral que la gente de la fuerza tiene que tener en este momento y el reconocimiento que la ciudadanía le debe dar. Bien, le agradecemos por su presencia esta mañana y ojalá cuando volvamos a conversar sea en circunstancias Ojalá. más agradables, ¿no? La verdad que esta tragedia nos entristece a todos. La pausa y enseguida seguimos con mucha más información. Gracias.